En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números 16. Rebelión de Coré y su grupo. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Ellos se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: «Basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, se enaltecen ustedes sobre la asamblea del Señor?». Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su grupo, diciendo: «El Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien sea santo lo hará que se acerque a Él, y a quien escoja lo hará que se acerque a Él». Hagan esto, Coré y todo tu grupo, tomen incensarios. Mañana pongan fuego en ellos, y pongan en ellos incienso delante del Señor. El hombre a quien el Señor escoja, aquel será santo. Basta ya de ustedes, oh hijos de Leví. Moisés también dijo a Coré: «Escuchen, por favor, hijos de Leví, ¿les parece poca cosa que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel y los haya acercado a sí mismo para realizar el servicio del tabernáculo del Señor y para estar delante de la congregación a fin de servirles? Él te ha traído a su lado, y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y procuran también el sacerdocio. Por tanto, contra el Señor se han juntado tú y todo tu grupo, pues ¿quién es Aarón, para que murmuren contra él?». Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: «No iremos. ¿Te parece poca cosa que nos hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel a fin de hacernos morir en el desierto, para que también insistas en enseñorearte sobre nosotros? Tampoco nos has traído a una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de campos y viñas. ¿Vas a sacar los ojos a estos hombres? No iremos». Entonces Moisés se enojó muchísimo y dijo al Señor: «No aceptes su ofrenda. Ni siquiera un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho daño». Después Moisés dijo a Coré: «Preséntense mañana tú y todo tu grupo delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Tomen cada uno su incensario y pongan en ellos incienso. Y acérquense delante del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios, también tú y Aarón, cada uno con su incensario». Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso, y se pusieron de pie con Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo de reunión.
Coré ya había reunido contra ellos a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor se apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apártense de en medio de esta congregación, pues voy a consumirlos en un instante. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, te has de enfurecer contra toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Habla a la congregación diciendo: Apártense de los alrededores de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Castigo de Coré y su grupo. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Y los ancianos de Israel fueron tras él. Luego habló a la congregación diciendo: Apártense de las tiendas de estos hombres impíos. No toquen ninguna cosa suya, no sea que perezcan con todos sus pecados. Se apartaron, pues, de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. Y Moisés dijo: En esto conocerán que el Señor me ha enviado para que haga todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad, si estos mueren como mueren todos los hombres, o si les acontece solo la misma suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y se los traga, junto con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres han menospreciado al Señor. Aconteció que al acabar el de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres que eran de Coré, junto con todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. La tierra los cubrió, y perecieron en medio de la asamblea. Y todo Israel, los que estaban a su alrededor, huyeron al grito de ellos, porque decían: no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Después salió fuego de parte del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los incensarios de Coré como recordatorio. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y que esparza las brasas a distancia, porque están santificados. En lo que respecta a los incensarios de estos que pecaron a costa de sus vidas, de ellos se harán láminas para revestir el altar, por cuanto han sido presentados delante del Señor, están santificados, y servirán de advertencia a los hijos de Israel. Entonces el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y los hicieron láminas para cubrir el altar, como recordatorio para los hijos de Israel, de que ningún extraño,
que no sea de la descendencia de Aarón ha de acercarse para ofrecer incienso delante del Señor. No le suceda como a Coré y a su grupo, conforme a lo que había dicho el Señor por medio de Moisés. Mortandad en la congregación. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Ustedes han matado al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto, y se manifestó la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo: Apártense de en medio de esta congregación, porque voy a consumirlos en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros, y Moisés dijo a Aarón: Toma el incensario, pon fuego del altar en él y pon incienso en él, ve rápidamente hacia la congregación y haz expiación por ellos. Porque se ha encendido la ira del Señor, y la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario, como le había dicho Moisés, y corrió al medio de la asamblea. Y he aquí que la mortandad ya había comenzado entre el pueblo. Él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso de pie entre los muertos y los vivos. Así cesó la mortandad. Los que murieron a causa de la mortandad fueron 14,700, además de los que murieron por causa de Coré. Después, cuando la mortandad había sido detenida, Aarón volvió a donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y decimos la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. La narrativa del capítulo 16 de Números es una de las más impactantes y trágicas en el relato bíblico del éxodo del pueblo de Israel. Nos presenta la rebelión de Coré, un levita, y un grupo de personas prominentes contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Este pasaje nos ofrece una profunda reflexión sobre el descontento, la ambición y las consecuencias de desafiar la autoridad divinamente establecida. La rebelión de Coré y su grupo surge de un deseo de poder y estatus dentro de la comunidad. Coré, junto con Datán, Abiram y otros 250 líderes, desafían la autoridad de Moisés y Aarón, argumentando que todo el pueblo es santo y que no deberían tener un liderazgo especial sobre ellos. Este acto de desafío es una afrenta directa a la voluntad divina, ya que Dios había establecido claramente a Moisés y a Aarón como líderes del pueblo. La respuesta de Moisés es tanto valiente como sabia. En lugar de reaccionar con ira o violencia,
Él invoca la intervención divina para resolver la disputa. Propone un desafío en el que Dios mismo elegirá quién es digno de acercarse a Él mediante el uso de incensarios. Esta prueba es una manifestación de la justicia de Dios y su capacidad para discernir la verdadera santidad. Sin embargo, la arrogancia y la obstinación de Coré y sus seguidores persisten. Rechazan la invitación de Moisés a someterse al juicio de Dios y se mantienen en su rebelión. Su desprecio por la autoridad divina y su deseo de poder los conducen a una condena severa y trágica. El castigo de Dios es instantáneo y terrible. La tierra se abre y traga a Coré, Datán, Abiram y sus familias, junto con todos sus bienes. Además, 250 hombres que ofrecían incienso son consumidos por un fuego enviado por Dios. Estos eventos son una advertencia impactante sobre las consecuencias de desafiar la autoridad divina y buscar el poder por medios injustos. La narrativa continúa con una segunda oleada de castigo, donde 14.700 israelitas mueren como resultado de la ira divina desatada por la rebelión. Solo la rápida intervención de Aarón, quien realiza expiación por el pueblo, detiene la mortandad. En última instancia, este relato nos recuerda la importancia de la humildad, la obediencia y el respeto por la autoridad establecida por Dios. La rebelión de Coré y sus consecuencias trágicas sirven como un recordatorio impactante de las graves implicaciones de desafiar la voluntad divina y buscar el poder sin consideración por los principios éticos y espirituales. Después de la dramática confrontación y las consecuencias devastadoras de la rebelión de Coré y sus seguidores, el relato nos muestra la reacción de la congregación de Israel. Sorprendentemente, en lugar de reflexionar sobre las graves lecciones que acababan de presenciar, la congregación murmura nuevamente contra Moisés y Aarón, acusándolos de ser responsables de la muerte de los rebeldes. En respuesta a este segundo estallido de rebelión, Dios manifiesta su presencia y su gloria al cubrir el tabernáculo con una nube. Moisés y Aarón, conscientes de la ira divina que se cierne sobre la congregación, se postran en busca de misericordia y guía. Y una vez más, Dios está dispuesto a consumir a la congregación en su ira, pero la rápida intervención de Moisés y Aarón, junto con el acto expiatorio de Aarón, evita una tragedia aún mayor. La escena final de este pasaje, con un total de 14.700 israelitas muertos por la plaga, es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la desobediencia y la rebelión. Sin embargo, también resalta la importancia de la intercesión y la expiación por el perdón y la reconciliación. Aarón, al intervenir rápidamente y ofrecer incienso como expiación, detiene la mortandad y sirve como un mediador entre Dios y el pueblo. En resumen, la historia de la rebelión de Coré y sus consecuencias es una poderosa lección sobre la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto por la autoridad divina.
nos recuerda que desafiar la voluntad de Dios y buscar el poder por medios egoístas solo conduce a la destrucción y la desolación. Pero también nos enseña que, incluso en medio del juicio divino, hay espacio para la misericordia y la reconciliación a través del arrepentimiento y la intercesión. User. Un final de lo antes escrito extenso y agrega al final suscríbete y comparte para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. ChatGPT. En conclusión, la historia de la rebelión de Coré y sus terribles consecuencias nos deja con una profunda reflexión sobre la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto por la autoridad divina. Nos muestra las graves consecuencias de la arrogancia, la ambición desmedida y la falta de temor reverencial hacia Dios. Este relato nos recuerda que la rebelión contra la voluntad de Dios nunca queda impune y que nuestras acciones tienen consecuencias tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Nos enseña que la verdadera sabiduría yace en someternos a la autoridad de Dios y en buscar su voluntad en todas las cosas. Además, la historia nos muestra el poder de la intercesión y la expiación para detener el juicio divino y abrir el camino para la reconciliación y el perdón. Nos insta a ser mediadores de paz y reconciliación en un mundo marcado por la discordia y el conflicto. Por último, recordemos que la palabra de Dios es una luz en la oscuridad y una guía para nuestras vidas. Suscribámonos a su enseñanza y compartamos su mensaje de amor, perdón y redención para que pueda llegar a más personas y transformar corazones. Que Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.